Bueno, buenos días. Hoy es nuestra última clase del curso de Derecho Financiero y Tributario. Eh, Quisiera empezar dándole las gracias por haber perseverado en el curso. El último tema que vamos a ver es un tema de impuestos sobre la renta, pero sobre todo es un tema de presunciones, la presunción de incremento injustificado de patrimonio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Confirma si me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho. Perfecto, muchas gracias. En, en la clase anterior vimos en general el tema de presunciones, de determinación sobre base presunta o determinación indirecta de la obligación tributaria. Pusimos algunos ejemplos, por ejemplo, la presunción de intereses que está en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y otras presunciones en general. Hoy vamos a dedicar lo que nos queda del curso, que se nos va como el agua entre las manos, a ver la presunción que está en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la presunción de incremento injustificado de patrimonio o incremento de patrimonio no justificado, como también suele llamarse. Habíamos mencionado que entre los artículos que regulan la, los derechos del contribuyente, hay dos, el que aparece en la filmina es uno de ellos, que regulan quién tiene la carga de la prueba. En ese artículo se dice que respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria material, la carga de la prueba corresponde a la administración tributaria. Dicho en otras palabras, en general, es la administración tributaria la que debe probar que se realizó el hecho generador y probar la magnitud o la intensidad con la que ese hecho generador tuvo lugar. Por su parte, incumbe al contribuyente los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria. Puede demostrar no existe el hecho generador o no existió en la magnitud que dice la administración tributaria, o ese hecho generador sí existió, pero ya fue cancelado por pago o por alguno otro de los medios de extinción de la obligación tributaria, como podría ser, a modo de ejemplo, la prescripción. Las presunciones, de alguna manera, lo veremos con un poquito más de detalle más adelante, pero de alguna manera invierten la carga de la prueba. Esto es algo que en principio correspondería probar a la administración, se le revierte la carga de la prueba para que sea el obligado tributario quien deba probar que no concurrieron, no tuvieron lugar los hechos constitutivos de la obligación tributaria material. Ese es el caso del incremento injustificado de patrimonio que, como decíamos, está en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese artículo empieza definiendo qué es la renta bruta. Todos los ingresos percibidos en el periodo del impuesto del sujeto pasivo. El conjunto de ingresos. La renta neta es aquella que se resta de la renta bruta los gastos útiles, necesarios y pertinentes para generar esa renta bruta. Pero después de conformar cuáles son los ingresos, los temas de origen eh, en la definición del hecho generador que está en el artículo 1, en el párrafo cuarto de ese artículo 5, de repente aparece esta frase. También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados a partir del periodo fiscal siguiente a la vigencia de esta ley.
podríamos decir que en general la renta bruta no es incremento patrimonial, mientras que algunos eh, ordenamientos consideran renta cualquier modificación en el patrimonio entre el inicio y el final del periodo fiscal. El ordenamiento costarricense y la mayoría de los ordenamientos del mundo se rigen por un sistema de renta producto o por algún mixto entre renta producto y renta incremento patrimonial. De hecho, el capítulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta grava con un impuesto cedular los incrementos de patrimonio, los incrementos patrimoniales. Pero aquí estamos no en ese capítulo 11 que grava los incrementos patrimoniales, sino que estamos en el título primero de la ley, que es renta producto de los bienes situados, los capitales invertidos y los servicios prestados dentro del territorio nacional. Entonces llama la atención, en primer lugar, que en ese título primero, renta producto, ¿producto de qué? Los servicios prestados, bienes situados, capitales invertidos, no renta incremento patrimonial, sino, insisto, renta producto, de repente aparezca esta norma del párrafo cuarto del artículo 5 que dice, también forma parte de la renta bruta el incremento patrimonial no justificado. Los párrafos siguientes se encargan de decir que en realidad no es esta una modificación del hecho generador, no es una modificación eh, de las palabras del artículo primero que definen el hecho imponible como renta producto, no es una modulación, no es un cambio en la definición, no es una incoherencia con el artículo primero, sino que es una presunción. El contribuyente está obligado a demostrar el origen de ese incremento y que ha tributado, o que está exento. También podríamos decir, o que no está sujeto al impuesto a las utilidades. De lo contrario, esto es, si no logra hacer esa demostración, dicho incremento de patrimonio se computará como renta bruta en el momento en que la administración lo determine y afectará el periodo que corresponda dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este parafito que acabamos de leer indica que no se trata de un cambio en la definición del hecho generador, no es un cambio de renta producto para pasar a renta patrimonio o diferencia patrimonial en el primero de los impuestos de la ley del impuesto de la renta, que es el impuesto a las utilidades, sino que es una presunción. Si hay un incremento en el patrimonio y no se puede demostrar, no se puede justificar que tributó, entonces se considera que es parte de la renta bruta. Se considera renta no declarada, renta oculta, renta omisa en la declaración. Pero junto con esa primera presunción, hay un incremento en el patrimonio. Como no está justificado, se considera eh, parte de la renta bruta. Esa es la primera presunción. Hay una segunda presunción que es que pertenece al periodo fiscal que está fiscalizando la administración tributaria. En el momento en que la administración tributaria lo determine. O sea, el incremento pudo haberse producido hace muchos años, pero si no puedo demostrar que es de hace muchos años, corresponde, afecta
el periodo fiscal que está siendo fiscalizado por la administración tributaria. O sea, hay una doble presunción. El incremento no justificado es renta y pertenece al periodo fiscal que está siendo fiscalizado. Obviamente, pues el contribuyente puede eh, probar en contrario, no hay tal incremento, o puede proveer prueba de lo contrario. No es renta bruta, por ejemplo, me gané la lotería, por ejemplo, es producto de una herencia, por ejemplo, es extrapatrimonial, sí es incremento, pero es extrapatrimonial, perdón, extraterritorial, y por tanto eh, no es renta bruta, está más allá del alcance del hecho generador. Y también puede proveer prueba de lo contrario, no pertenece al periodo que se está fiscalizando, sino pertenece a un periodo anterior que ya está prescrito. Ese es el sentido de la última línea eh, del párrafo quinto, el tercero que aparece en la filmina, dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Continúa eh, el artículo 5 diciendo que no es incremento de patrimonio la repatriación de capitales y que el obligado tributario está obligado a presentar no solo su declaración de impuestos sobre la renta, sino poner también una declaración del estado patrimonial de sus bienes, incluidos activos y pasivos, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de la ley. El reglamento a la ley del impuesto sobre la renta eh, menciona que el incremento patrimonial no justificado es renta, y el artículo 8, anterior a este 8 bis, en el inciso D, declara que es el incremento justificado de patrimonio es renta bruta, y añade un par de cositas que nos pueden parecer de interés para el tema que estamos hablando. O sea, si hay incremento del patrimonio, que lo puede haber, y ese incremento en el patrimonio no es consistente con la declaración de impuestos sobre las utilidades. Por supuesto, si hubo una ganancia, dijéramos, de 10 millones de colones en el periodo fiscal es, neta, hay un incremento en mi patrimonio. Pero ese patrimonio está justificado en la declaración de impuestos a las utilidades. Añade que no solo debe estar en la declaración, sino en los documentos que respaldan esa declaración, esa autoliquidación tributaria. Pero si la administración al momento de fiscalizar detecta el incremento y detecta que no es consistente ese incremento con la declaración, le traslada la carga de la prueba al sujeto pasivo. Por eso empezamos diciendo que esto es una inversión de la carga de la prueba, es una autorizada por la ley, es un cambio en lo que dispone el artículo 185 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios respecto del hecho generador. La carga de la prueba, que en principio correspondía a la administración tributaria, ahora se le traslada al obligado tributario, que debe justificar con prueba documental, papelitos hablan, documentos, el origen de ese incremento, o bien que constituyen rentas exentas, no sujetas o ya declaradas. Si el contribuyente no logra superar esa inversión de la carga de la prueba, no logra justificar el incremento, se aplica la presunción diciendo que ese incremento equivale a rentas gravables no declaradas. ¿De qué periodo? Del periodo, si se logra determinar, del periodo en el cual se produjo,
y si no es posible determinar el periodo, se debe imputar al periodo o periodos sujetos a fiscalización, sin que la administración requiera establecer la fecha en que se incurrió en el ocultamiento de rentas que se presumen gravables. Entonces, de nuevo, este artículo 8 bis del reglamento eh, nos explicita la doble presunción de que venimos hablando. Si no se justifica, es renta gravable. Si no se puede probar a qué periodo corresponde, debe imputarse al periodo que está siendo fiscalizado. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Por favor, intervengan si lo consideran oportuno. Hemos venido hablando de la determinación de la base imponible. Habíamos dicho que esa determinación tiene lugar eh, preferentemente como base cierta, como tesis general sobre base cierta, dice nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración de manera general? Es determinar qué sucedió el hecho generador, en primer lugar, y determinar la magnitud de ese hecho generador. En la clase hemos venido utilizando una frase, determinar el an y el quantum. An, la existencia; quantum, el tamaño, la magnitud de ese hecho generador y, en consecuencia, la magnitud de la cuota tributaria a pagar. ¿Se acuerdan la pregunta de examen que vamos a hacer en el examen final? ¿Qué es determinación de la obligación tributaria? Es declarar el an y el quantum, la existencia y la cuantía de una obligación tributaria, y esa es una operación que hace el contribuyente o la administración o ambos coordinadamente. ¿Cuándo lo hace el contribuyente? Cuando presenta su declaración. ¿Cuándo lo hace la administración? Cuando fiscaliza las declaraciones tributarias. ¿Cuándo lo hacen coordinadamente? En algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, el contribuyente presenta una declaración de valor y es la administración tributaria municipal la que declara cuál es la cuantía o el monto a pagar. Entonces decíamos, la determinación de la base imponible consiste en declarar la existencia y la cuantía del hecho generador. La presunción del artículo 5, en el fondo, lo que está haciendo es invertir la carga de la prueba en esa declaración del hecho generador. No le compete a la administración eh, determinar o establecer esa cuantía de manera eh, cierta, de manera directa, sino que, probado que hay un incremento en el patrimonio, se salta ese paso de probar la existencia y la cuantía y dice ese aumento patrimonial equivale a un hecho generador, equivale a renta bruta del periodo en el que me conste, si es que me consta, del incremento patrimonial, y si no me consta, del periodo que estoy fiscalizando. Pongamos unos ejemplos. Resulta que en mi declaración de impuestos sobre la renta, eh, por decir una suma, tuve una utilidad de 10 millones de colones. Pero en ese periodo fiscal resulta que tengo o adquiero un vehículo que vale
no 10 millones de colones, sino 100 millones de colones. Entonces la administración está autorizada, si yo no puedo justificar cómo adquirí ese vehículo, está autorizada a decir, ese incremento en el patrimonio equivale a renta oculta, equivale a renta que usted no declaró. ¿Se entiende el razonamiento? Alguno de los amables asistentes que me Sí, diga profe, si... sí. Sí, sí, Gracias, sí, Daniel. profesor. ¿Qué puede hacer ese contribuyente? Puede hacer varias cosas. Una primera puede decir, es que eh, lo compré con un crédito bancario. O sea, no lo compré con mi renta, con los 10 millones que gané en el año, sino que pedí un préstamo y el banco me lo dio y compré ese carro que vale 100 millones de colones. Entonces, no es un incremento patrimonial, lo que es un incremento de mis deudas, de mis obligaciones con las entidades de crédito. Em, También puede decir, bueno, es que no es renta porque yo me lo gané en la rifa de Back Credomatic que hace todos los años por Navidad. Y si yo compro, la verdad es que me enjarané yendo a Multiplaza a comprar cosas que no necesitaba y deposité los vouchers de la tarjeta de crédito y me gané el carro del año en enero. Entonces ese incremento patrimonial deja de estar injustificado para estar justificado por una rifa que no es renta de los premios aleatorios de las rifas. No son renta producto, no son renta proveniente de los bienes situados, capitales invertidos y servicios prestados por el obligado tributario. Entonces, destruí la presunción. En el primer caso, porque no viene de mi renta declarada, sino de un préstamo. En el segundo caso, porque viene de una rifa. Otro caso podría ser, bueno, es que yo tengo un- unos bienes que alquilo. Dijéramos en la Florida, tengo varios apartamentos que alquilo en la Florida, que son Airbnb, y entonces con el dinero de esa actividad económica extraterritorial no sujeta a impuesto a las utilidades en Costa Rica, obtuve ese automóvil. O sea, sí hubo incremento en el patrimonio, pero está justificado por una renta no sujeta, que es la renta extraterritorial. O también podría decir, bueno, es que ese carro lo heredé. Esto es una herencia, las herencias no forman parte de la renta producto. O me lo regaló mi madrina que me quiere mucho. Es una donación. ¿Se entiende cómo funciona la carga de la prueba en la presunción de incremento injustificado de patrimonio? Sí, profesor, claro. Gracias, Daniel, nuevamente. Eh, Esa prueba del contribuyente no basta que yo diga, es que me lo regalaron, es que me gané la rifa de Bacredomatic, sino que tiene que estar sustentada en comprobantes autorizados, en el caso de que el comprobante sea una factura, o bien en documentos fehacientes, como podría ser, pues no sé, el acta notarial que se levantó Bacredomatic para la entrega del vehículo, o la escritura de donación, o el proceso sucesorio que se abrió, en el cual obtuve yo ese incremento, o bien la declaración de renta en Estados Unidos por los bienes eh, que originaron eh, ese dinero del Airbnb en la Florida. Entonces, insisto, la tesis principal, de acuerdo con el Código Tributario, es determinación sobre base cierta o estimación directa. Cuando hay algo que haga dudar de esa estimación directa o base cierta,
se pueden utilizar presunciones. Una de ellas es la presunción de incremento injustificado de patrimonio. ¿Qué clase de presunción es? Es una presunción hominis. Es una presunción que admite prueba en contrario. Es una presunción basada en indicios. Es pasar de la tesis principal de determinación sobre base cierta a determinación sobre base presunta. Decíamos antes que la presunción de incremento injustificado de patrimonio es una doble presunción relativa. Es una doble presunción hominis, es una doble presunción que admite prueba en contrario tanto de la primera como de la segunda. ¿Cuál es la primera presunción? El incremento no justificado es renta. Y es renta, la segunda presunción, del periodo en el que se descubre o aflora. Dice Diego Marín Barnuevo, que es era un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, parece que ya estaba retirado, falleció durante la pandemia en España. Dice Marín Barnuevo, son tres los elementos presentes en la estructura de un juicio presuntivo: la afirmación base, la afirmación resultado y el nexo lógico existente entre ambos. Vimos esto con detalle en la clase de hace 8 días, entre la afirmación base, que siempre debe ser probada, y la afirmación presumida, hecho presunto, hecho resultado, hecho consecuencia, el que se tiene por probado sin que tenga prueba directa de él. Tiene que haber entre ambos hechos un enlace o un nexo lógico eh, que, según la experiencia normal de los seres humanos, cuando se da el hecho base, también se da el hecho resultado. ¿Cuál es, en esta figura presuntiva del artículo 5 de la ley del impuesto de la renta, cuál es el hecho base? El incremento injustificado de patrimonio, porque es lógico pensar que si hubo incremento patrimonial y eso no se refleja en la declaración, es lógico pensar que hay una omisión en la declaración. Por tanto, si hay incremento, hay renta oculta. Tiene menos lógica, tiene menos nexo lógico, pero no deja de tenerlo la segunda parte de la presunción. Es renta del periodo en el que se descubre. Creo que el ejemplito que pusimos del carro ayuda. Podríamos poner también, obtuvo una casa. Podríamos tener eh, también, de repente aparece con obras de arte caras en su casa que no se justifican con los ingresos que declaró. Eh, compró acciones de una gran compañía en cantidad mayor a lo que le permiten los ingresos declarados en su declaración de impuestos sobre la renta. También, ya no porque esté directamente en la ley, ya no porque esté directamente en el reglamento, sino por construcción doctrinal, perdón, por construcción jurisprudencial, se considera que es incremento injustificado de patrimonio cuando se descubren pasivos inexistentes, deudas inexistentes. Y los minutos que siguen son para tratar de explicar esa construcción doctrinal. En principio, el balance contable tiene dos columnas. Por el lado izquierdo, al lado de los activos, están los bienes propiedad del contribuyente.
Por el lado derecho, o la columna del balance que suele presentarse al lado derecho, están los pasivos y lo que suele llamarse el patrimonio neto. Es decir, los activos menos los pasivos son el patrimonio neto. En la filmina tengo, bueno, dice 10.000 euros, pero es porque no conseguí una figurita más bonita que dijera colones o que dijera dólares o algo más cercano a nosotros. En la columna de la izquierda tengo 10.000 euros. Supongamos que los tengo en el banco. Como no tengo deudas, no tengo pasivos, los 10.000 euros son mi patrimonio neto. Lo que tengo en el banco es lo mismo que tengo el patrimonio neto. Si en la columna de los activos, los 10.000 euros que tenía, me gasto 5.000 euros en comprar un vehículo, mi patrimonio sigue siendo el mismo porque tengo 5.000 en el banco y 5.000 en el activo llamado vehículo. Todavía no tengo deudas. Del lado izquierdo 10.000, del lado derecho del balance 10.000. Supongamos además que compré una casa. Bueno, eso parece más bien un edificio de apartamentos que me costó 100.000 euros. Pero que también tengo pasivos con el banco de 100.000 euros. Es decir, compré ese edificio de apartamentos con un préstamo del banco. De nuevo, la columna de la izquierda y la columna de la derecha siempre tienen que ser equivalentes. Por eso se llama balance, porque están balanceadas las cuentas. ¿Qué pasa, sin embargo, si ese préstamo con el cual adquirí ese edificio es un préstamo falso, un préstamo que no existe? O sea, si hay por alguna razón desbalance en el balance, si se descuadra el balance, si la columna de activos es 110.000, pero la columna de la derecha, pasivos y patrimonio, por considerar falso o inexistente el pasivo, resulta que no cuadra con la columna de la izquierda, que está desbalanceada. Entonces, dice la jurisprudencia, también hay un incremento injustificado de patrimonio. Un poco el razonamiento, fíjense en las primeras 3 líneas de esta filmina. El activo es lo mismo, equivale al pasivo más el patrimonio. Utilizando la operación matemática usual, activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. Ahora, si el pasivo no es el que yo declaro, sino que es menos, el activo menos un pasivo más pequeño implica que hay un patrimonio más grande. Tal vez no se nota mucho en las filinas, pero es lo que pretendí señalar jugando con el tamaño de las letras. El activo con un pasivo menor implica un incremento en el patrimonio, un patrimonio mayor. Por tanto, dice la construcción jurisprudencial que venimos comentando, el incremento injustificado de patrimonio también puede resultar del descubrimiento de deudas inexistentes. Fallo del Tribunal Fiscal 68 del año 2007. Otra forma de decirlo es la afirmación del fallo 74 del año 2014. El incremento injustificado de patrimonio puede ser un efecto reflejo que se produce contablemente al desconocer el pasivo cuestionado
debido a que no se ha demostrado el origen ni la existencia de ese pasivo. En el año 2012, la Dirección General de Tributación emitió un criterio institucional, se identifica con las siglas que aparecen en la parte de arriba de la filmina, DGT, Dirección General de Tributación, CI, criterio institucional, 001 era el primero del año 2012. Y esto es como la instrucción que le da a los sujetos fiscalizantes, a los auditores fiscales, para hacer uso de esa presunción. O sea, la primera cosa que tiene que hacer el auditor es demostrar, perdón, la existencia de un incremento patrimonial no prescrito. Idealmente en el periodo fiscalizado, pero si no está en el periodo fiscalizado y no se puede atribuir por la prueba que consta en la fiscalización, se puede imputar a ese periodo que está siendo fiscalizado. En segundo lugar, el auditor debe justificar, debe, eh, no basta que afirme, sino que tiene que, dijéramos, motivar que ese incremento carece de justificación en la declaración y en los comprobantes de respaldo de la declaración del sujeto fiscalizado. También debe demostrar que el incremento es del sujeto fiscalizado. Si llega la administración y descubre un carro valiosísimo en el garaje de mi casa, no basta que esté en el garaje de mi casa, podría ser de mi hermano que no tiene garaje y que me pidió el favor de guardarlo en mi garaje. O podría ser de mi esposa, que es un sujeto que no está siendo fiscalizada en ese momento. O podría haber otras razones. Es de un cliente, yo me dedico a reparar autos y entonces está en mi garaje porque estoy reparándolo. Es de esos vehículos que ahora están tan de moda que son de hace bastantes años, que los ponen lindísimos les cambian quizás el motor, les ponen piezas nuevas, pero remedando las originales, eh, etc. Después, debe el auditor requerir al sujeto fiscalizado que justifique, perdón, el origen de ese incremento patrimonial, cuál es la fuente, de dónde obtuvo los recursos para tener ese aumento patrimonial. Y que después de hecho ese requerimiento, el auditado no logró justificar el origen o la fuente de ese incremento. Entonces, no logró decir, este carro no es mío, sino de mi esposa. Este vehículo es de un cliente, está accidentalmente en mi garaje, pero no es de mi propiedad. O me lo gané en la renta, en la rifa de Bacredomatic, o es una herencia, o lo compré con rentas no sujetas a impuestos sobre la renta en Costa Rica. O sea, después del requerimiento, el auditor debe motivar el injustificado aumento patrimonial. Debe decir por qué lo que dijo el fiscalizado no logra justificar eh, el aumento en el patrimonio. Una vez hecha este requerimiento y la actividad intelectiva del auditor diciendo no considero justificado, debe decir qué tipo específico de incremento patrimonial no justificado es al que nos enfrentamos. Es una omisión de activos en la contabilidad. Recuerdan que en esta filmina podría ser que estos 100.000 euros del edificio de apartamentos no estén en la contabilidad, estén omitidos.
hay un incremento patrimonial no declarado. Puede haber adquisiciones onerosas, de repente aparecen unos cuadros que valen miles de dólares en mi casa. ¿Con qué los compró? ¿Cómo hizo esas adquisiciones? O bien que hubo fondos sin respaldo material que fueron recibidos o que tuvo a su disposición el sujeto fiscalizado. Para arribar, después de todo ese procedimiento que se describe en esta filmina, a la conclusión de que el incremento injustificado fue financiado con rentas no declaradas, por lo que procede a aplicar la presunción del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Observaciones? ¿Comentarios? Carolina, vi que encendiste el micrófono. Profe, yo por ahora no tengo ninguna duda. Bueno, gracias, Carolina. ¿Algún otro de los presentes en la videocharla? No, profe, ninguna duda. Ninguna duda, profe. Gracias, gracias. Em, las siguientes filminas tienen que ver con eh, la aplicación de incremento injustificado de patrimonio mediante la apertura de cuentas bancarias. Recordemos que en principio las cuentas bancarias están protegidas por el secreto bancario. No se pueden directamente acudir a las cuentas bancarias a no ser que el auditor tenga sospecha de que hay un ilícito tributario y esa sospecha, dijéramos, tenga indicios de que en efecto se cometió ese ilícito, y en ese caso se le pide al juez, no el propio auditor, sino el jefe de auditoría le pide al director de tributación que le pida al juez la apertura de las cuentas bancarias para ver cuáles fueron los movimientos en esas cuentas bancarias. Y por tanto, a partir de esas cuentas bancarias, se puede eh, determinar un incremento en el patrimonio superior o no justificado a lo que consta en la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, repito, puede acudirse a la figura presuntiva del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta a partir de todos los elementos que constan en la fiscalización, uno de los cuales puede ser la apertura de cuentas bancarias. Apertura que, como digo, no es la norma, sino la excepción, puesto que tiene que ser autorizada por un juez, un juez de lo contencioso administrativo, a requerimiento del director general de tributación. Esto no siempre se ha entendido, esa apertura de cuentas, el razonamiento detrás de la apertura de cuentas y de cómo se utilizan, de su correcta utilización para el uso de la presunción, no siempre se ha entendido bien ni por los auditores ni por los jueces. En algunos casos, pero no en todos, el auditor ha tenido el buen tino de depurar los depósitos que evidentemente no son renta. Por ejemplo, eh, hay una empresa que tiene la práctica de que al final del día, de todos los días de operaciones, deposita el monto de sus ventas en su cuenta bancaria. Por ejemplo, la empresa está en Multiplaza
yo soy vecino de Multiplaza de Escazú, entonces es la que conozco. Eh, Todas las ventas del día, al final un empleado de la empresa se va al banco que está alguna de las agencias bancarias que está en el sótano de Multiplaza y deposita las ventas del día. Y entonces en algún caso el auditor ha dicho, bueno, claro, estas ventas no solo son ventas, es venta masiva, más impuesto al valor agregado. Por tanto, hay que excluir el IVA en esos depósitos. La misma empresa podría decir, bueno, yo tengo ventas en dólares, pero tengo costos en colones. Por ejemplo, tengo que pagar la electricidad en colones, tengo que pagar los sueldos y salarios de mis empleados en colones. Por ejemplo, quizás tengo que pagar el alquiler en colones. Entonces, vendí en dólares, pero típicamente a final de quincena o a final de mes, traspasé de mi cuenta en dólares a mi cuenta en colones, pero aquello no es un incremento patrimonial. Aquello es algo que ya estaba en una cuenta y pasó a otra cuenta, pasó de mi cuenta en dólares a mi cuenta en colones y por tanto eso no es un aumento en el patrimonio, es simplemente un traslado de cuentas. Decíamos pues que en algunos casos el auditor ha tenido el buen tino de depurar los depósitos. No solo considerar los depósitos, sino también considerar de dónde salen, si es que en apertura de las cuentas bancarias se puede seguirle el rastro a esos depósitos. También podría suceder que vendí un bien muy valioso, pero que 2 meses después el bien no resultó tan bueno como yo decía, yo el vendedor decía, y por tanto tengo que reembolsarle el monto al que lo compró en uso de la garantía, no sé si de la Ley General del Consumidor o de otra garantía extendida que yo le hubiera otorgado a ese comprador. Por tanto, la mera existencia del depósito no implica incremento patrimonial. El incremento injustificado de patrimonio implica demostrar que el patrimonio al final del periodo es superior al inicio del periodo. No solo lo que los depósitos activos, sino también las salidas de esas cuentas bancarias. Y también implica demostrar que ese incremento, los saldos al final del periodo de las cuentas bancarias, no se justifican en la declaración de impuesto sobre la renta del sujeto fiscalizado. En este fallo del año 2015 de la sección quinta del Tribunal Contencioso Administrativo, declaró el tribunal: resulta cuestionable la conducta de la Administración Tributaria al inclinarse por presumir como incremento injustificado de patrimonio de la demandante la totalidad de los depósitos en sus cuentas corrientes y a partir de esa información establecer una diferencia en la base imponible. Es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Porque solo puso el lado de los depósitos, no consideró las salidas. No consideró cuáles de esos depósitos eran en realidad un aumento en el patrimonio. Como dije, podría haber depósitos que claramente no son parte del patrimonio. Por ejemplo, el depósito del IVA no es patrimonio del obligado tributario, sino en todo caso es patrimonio del Estado, es un impuesto cobrado en nombre y por cuenta del Estado. Dijo el Tribunal Contencioso, poquito más adelante de la frase que acabamos de leer, la Administración Tributaria decidió mantener en firme una actuación fiscalizadora a pesar de que el hecho base de la presunción de un incremento no justificado de patrimonio no fue acreditado. Es decir, no contaba con un hecho cierto de respaldo, así como de las dudas que el mismo auditor plasmó en las consideraciones vertidas por este en los traslados de cargos.
Por tanto, nulidad. Carolina, adelante. Profe, ¿usted me podría volver a explicar aquello que dijo sobre la ley del consumidor y lo de la garantía, por favor? Sí, con mucho gusto. No soy experto en ley del consumidor, pero lo que quise decir es que vendí el bien, me dieron el dinero y después me reclamaron. Mire, este bien no estaba, o sea, tenía vicios ocultos o no era el bien que usted dijo que me quería vender. Por tanto, devuélvame la plata. Entonces, en mis cuentas bancarias no solo hay un depósito por la venta de ese bien, sino que también hay una salida de esa cuenta bancaria cuando le pagué la garantía al comprador. ¿Me expliqué un poquito mejor o no? Sí, sí, gracias. Bueno, con gusto. Este es otro fallo, en este caso de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del año 2017. Precisamente, ahí falta algo que no sé qué fue. Del ordinal 5, párrafo tercero de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, el artículo 5, párrafo tercero de la ley del impuesto sobre la renta, eh, que es el incremento injustificado de patrimonio, quedó acreditado que de la simple suma de depósitos bancarios por parte del auditor fiscal, con ciertas advertencias a partir de las presunciones, se llegó a establecer la base imponible de los tributos reclamados, incluso el impuesto de ventas. En otros términos, el auditor supuso que para determinar la renta bruta del sujeto fiscalizado podía adquirir a los depósitos de sus cuentas. Pero antes, según sus criterios y suposiciones, decidió que debía excluir algunos depósitos, dado su origen diverso al de rentas generadas. En esta faena incluso llegó a señalar que el margen de utilidad, una vez realizada la determinación de la base imponible, resultaba elevado. Esto último, el margen de utilidad, es una prueba indirecta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada mencionamos que se puede probar directamente? En contrario, no existió el hecho base. Se puede probar directamente de lo contrario. Si hubo incremento, pero no es renta, porque es donación, porque es renta extraterritorial, por las razones que sea. Y se puede probar indirectamente. Esta es una prueba indirecta, cuando de la base imponible resulta que el margen, perdón, que resulta que el margen es elevado respecto de la generalidad de los contribuyentes. Es una prueba indirecta de que quizás algo falla en la estructura de la presunción. Lo que me interesa de esta filmina es que no basta la simple suma de depósitos bancarios, sino que hay que hacer lo que los auditores suelen llamar depuración, eliminar aquellos depósitos que claramente no son aumento en el patrimonio del contribuyente, por ejemplo, el IVA. Por ejemplo, las salidas de la cuenta de dólares para pasar a la de colones para pagar eh, salarios. O sea, salió de la cuenta en dólares, pero se depositó en la cuenta de colones. El depósito en la cuenta de colones no es un aumento en el patrimonio. Eso tiene que ser depurado. Por ejemplo, la venta que se hizo y que después mm, se tuvo que hacer uso de la garantía o satisfacer la garantía que se había otorgado al comprador, pues esa no puede tenerse como una venta firme, no puede considerarse que eso es un incremento patrimonial, puesto que también hay un decremento patrimonial con el pago de la garantía. Dice la sala primera, dicho de otro modo, nunca se demostró debidamente que ese incremento del patrimonio, hecho base, se diera en las condiciones apuntadas en el traslado a cargos. Esta sala no está en contra de la utilización del incremento injustificado de patrimonio para determinar la base imponible, pero ello debe realizarse demostrando acertadamente tal incremento y luego
que no es injustificado. Creo que lo correcto debería ser no es justificado. Todo lo cual se extraña en este asunto, pese a que es claro su utilización. Los depósitos, continúa la sala primera, por sí solos no dicen de un incremento de patrimonio. Disculpas. Motivo por el cual el hecho base no podría quedar demostrado, pues no existe un verdadero análisis sin presunciones de ese patrimonio, sea tomando en cuenta tanto activos como pasivos. En otras palabras, no se puede afirmar un incremento patrimonial si solo se toman en cuenta los depósitos, dejando los débitos y pasivos por fuera. Por todo lo expuesto, en efecto, se puede afirmar que el elemento motivo de los actos impugnados es inexistente, pues no se demostró ese incremento, menos aún que era injustificado, que es el elemento fáctico. Pareciera que esos fallos del Tribunal Contencioso Administrativo, del Tribunal Fiscal Administrativo, incluso el fallo últimamente citado de la Sala Primera, pareciera como que exponen claramente cuándo sí y cuándo no se pueden utilizar los depósitos y qué labores hay que hacer a partir de la apertura de las cuentas bancarias. Sin embargo, en este fallo reciente del Tribunal Contencioso Administrativo del año pasado, eh, digamos, se utilizó la apertura de cuentas bancarias, pero el auditor fiscal no dijo que estaba haciendo uso de la presunción de incremento injustificado de patrimonio, sino que dijo que estaba haciendo uso de la base cierta. O sea, a partir de los depósitos, directamente estaba determinando eh, la utilidad. Por tanto, dijéramos, lo que se discutía es si estaba usando base cierta o base presunta. Se presentó también prueba indirecta. Los márgenes que atribuye el auditor son inverosímiles, son inmensos. Estoy en un sector que gana un 20% de utilidad al año y lo que me imputa el auditor es el doble, 40%. El Tribunal Contencioso declaró que lo que hizo el auditor fiscal a partir de los montos de los depósitos era no presunto, no era incremento justificado, sino base cierta, porque se basó en los montos exactos de los depósitos. Evidentemente se trata de un error, el emoji que aparece ahí a la derecha no es gratuito, sino que en efecto los depósitos no equivalen a renta. Los depósitos tienen que ser depurados, para usar la expresión de los casos anteriores que se mencionaron, porque esos depósitos por sí mismos no explican el an y el quantum de la obligación tributaria. Por ejemplo, me encontré otra empresa que hacía, en este caso era un banco que hacía una cosa que se llama depósitos overnight. En realidad era una empresa industrial con una relación de confianza con el banco. Entonces el banco tomaba de las cuentas de la empresa, las trasladaba a Nueva York todas las noches y el Banco de Nueva York le concedía un interés por esos depósitos overnight que se hacían a las 6 de la tarde y regresaban a las 6 de la mañana del día siguiente. Si yo me baso solo en los depósitos de las cuentas bancarias de esta empresa, resulta que todos los días tuvo unos depósitos que no son de sus ventas, sino que son de que salieron de esas cuentas en la noche y regresaron a la mañana siguiente. Y por supuesto, considerar esos depósitos como equivalentes a renta,
pues es erróneo, no es el hecho generador. En todo caso, el hecho generador es la diferencia entre lo que salió en la noche y lo que ingresó en la mañana, a saber el interés que me pagaron. No sé si se entendió el ejemplo de los depósitos overnight. Profe, pero entonces digamos ahí, los ingresos con esos depósitos en la noche y recibirlo en la mañana, el interés que se le da a eso sí sería parte de la renta, eso sí, Claro, pero no los claro. montos que puso, que depositó en la noche y que recibió en la mañana. Claro, Sí, no el total de depósitos, sino solo la exacto. parte de depósitos que corresponde a interés. Ok, sí, sí, eso sí, ok, sí está claro. Ok, gracias, Daniel. Entonces, este fallo no es el caso, no era una empresa que estaba haciendo depósitos overnight. Para decirlo todo bien claramente, era una empresa que tenía una contabilidad con muchas irregularidades. Una de ellas es que había presentado a la administración tributaria unos estados financieros diferentes de los que presentó al banco. El banco le pedía unos estados financieros para darle un préstamo y entonces dijéramos, comillas, maquilló sus estados financieros que presentó al banco para que se vieran más bonitos, para que se vieran mejores sus estados financieros y le concedieran el préstamo. Como la administración tributaria sospechaba de este contribuyente, pidió la apertura del secreto bancario y se encontró con unos estados financieros distintos de los que acompañaban la declaración de impuestos sobre la renta. Digamos, los que presentó al banco eran mucho mejores que los que presentó a su declaración de impuestos sobre la renta. Eh, o sea, la empresa tenía irregularidades contables, tenía unos estados financieros diferentes presentados al fisco que los presentados al banco. De hecho, presentó una denuncia penal por falsedad ideológica y el caso en el banco perdón, en el caso en el Tribunal Penal se desestimó porque el banco dijo, pues la verdad es que no tengo interés porque le di el préstamo, lo pagó puntualmente, eh, incluso le acabo de renovar otro préstamo. Entonces no tengo interés en ese proceso penal. Pero es lo cierto que esos indicios de que la contabilidad no era muy confiable llevaron al fisco, al auditor fiscal, a pedir la apertura de cuentas bancarias y con base en la apertura de cuentas bancarias, aunque no lo llamó incremento injustificado de patrimonio, pues sí era un incremento injustificado de patrimonio. Dijo la administración tributaria, no, yo no estoy haciendo uso de una figura presuntiva, estoy yendo a base cierta porque me estoy basando en los montos exactos de los depósitos. ¿Cuál es el error? Que los montos exactos de los depósitos no son renta. De los montos de los depósitos se puede hacer la depuración para llegar a que aquello sea renta bruta. Pero no basta sumar los depósitos. Hay que hacer lo que los auditores de los casos anteriores llamaban depuración. Este fallo del año 2024, pues no está firme, fue objeto del recurso de casación que aún no ha sido resuelto. Dijo en este fallo, que aparece en las letras en bastardilla, se decía antiguamente, esas que están así como inclinadas a la derecha. A diferencia de lo que expone la parte actora, se trata de una herramienta que permite obtener información que ha de ser valorada de manera integral, pero además razonable, junto con los demás elementos de convicción allegados al procedimiento, conforme a la regla del artículo 184 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esa frase, impecable, sin duda, no basta la suma de los depósitos. Eso es un indicio,
tiene que ser valorado integralmente con los demás elementos de convicción. Pero no es cierta la primera frase con la que inicia la parte entrecomillada de esta filmina. La apertura de cuentas bancarias no implica la utilización del esquema presuntivo del incremento injustificado de patrimonio. Sin duda que lo implica. Es un error no haber usado la técnica de incremento injustificado de patrimonio correctamente. En esta filmina quería yo compartir con ustedes un tema de qué pasa cuando el incremento en el patrimonio es producto de una actividad ilícita. O sea, con frecuencia vemos en los diarios que no se sabe cómo este señor de repente tiene, pues no sé, casas, puertos, bares, compra ganado. Y todo eso se dice es para lavar el dinero producto del narcotráfico. Para decirlo con algo de rabiosa actualidad, invirtió dinero en el Asociación Deportiva Limonense. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Está justificado el incremento injustificado de patrimonio o está motivada la aplicación de esa figura cuando el incremento en el patrimonio proviene de una actividad ilícita? Y aquí hay como dos posiciones o tres posiciones. La primera es que si se demuestra que la actividad es ilícita, no gravarlas implica una especie de trato de favor hacia el delincuente, una suerte de exención que agravia a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones. O sea, no solo es actividad ilícita, sino que además no pagó impuestos. Le estamos dando un trato de favor al delincuente respecto del contribuyente ordenado que sí paga los tributos. Por tanto, dice esta primera postura, hay que gravar las rentas de las actividades ilícitas en general, y para ello también es una herramienta que debe utilizarse, no solo que puede, sino que debe utilizarse la herramienta del incremento injustificado de patrimonio. ¿Por qué debe utilizarse? Pues porque en general quienes lavan dinero no es que tengan una contabilidad que diga, no sé, estos $50,000 son de la venta de marihuana al cartel del Golfo del 15 de junio pasado. Evidentemente la contabilidad, si es que la tienen, que no siempre la tienen, si tienen contabilidad, es una contabilidad que intenta disfrazar los hechos ilícitos con hechos lícitos. A eso es lo que llamamos lavado de dinero. Por tanto, la primera posición es, hay que gravar las rentas ilícitas con el mismo grado de intensidad con que se graban las rentas lícitas. Porque no hacerlo es un agravio comparativo respecto de los contribuyentes honrados. Una segunda tesis, una segunda opinión es: el Estado no puede convertirse en cómplice de las rentas ilícitas. No puede, de alguna manera, participar en el lavado de dinero, cobrando impuestos, obteniendo beneficios tributarios
de esas actividades ilícitas. Cobrarle impuestos de alguna manera legaliza esas actividades. Ven que son dos tesis totalmente contrapuestas. Una, se viola la igualdad y la generalidad del sistema tributario. Dos, no podemos convertirnos en parte de la lavandería de esos fondos. No podemos convertirnos en, el Estado no puede convertirse en socio, cómplice, partícipe de la actividad ilícita cobrando tributos a esa actividad. Una tercera posición se decanta por la primera, o sea, hay que grabarlas, excepto si el patrimonio ha sido decomisado. O sea, si deja de ser muestra de capacidad económica, puesto que dejó de pertenecer al patrimonio del delincuente y pasó a ser decomisado o al menos retenido por el Estado, que es lo más común en el caso de las rentas provenientes del narcotráfico, ¿verdad? Se incautan, se decomisan sumas de dinero, vehículos de lujo, terrenos y casas y otros bienes, hasta pistas de aterrizaje se incautan por parte del Estado costarricense. Entonces, lo que dice esa tercera posición es sí hay que grabarlas, pero no dejan de ser objeto de gravamen cuando pasaron a ser objeto de decomiso, de retención por parte del Estado. Esta discusión que se resume en esta filmina está lejos de haber llegado a su fin. Lo que parece en el lado derecho de la filmina parece ser el estado de la cuestión, pero me parece que todavía hay bastantes cosas que decir respecto de si las rentas ilícitas pueden ser objeto de tributación sobre la renta, y en concreto de si la presunción del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta aplica como herramienta para gravar esas actividades ilícitas. De hecho, en las normas contra el lavado de dinero hay una figura muy parecida al incremento incremento injustificado de patrimonio, que permite a los organismos que persiguen el control de las drogas y el lavado de dinero decir si esto no está justificado, si este incremento en el patrimonio no está justificado, lo incauto, lo decomiso, se pierde la titularidad, se extingue el dominio de esos bienes y pasa a ser dominio del Estado. Es una figura muy parecida a la figura tributaria. Si el incremento en el patrimonio no está justificado en una actividad lícita, entonces se extingue el dominio y pasa a decomiso o incautación por parte del Estado. Entonces, lo que suele decirse, o al punto al que han llegado algunos que han examinado esta controversia, es, pues claro, el incremento injustificado de patrimonio se puede aplicar mientras no haya habido incremento de patrimonio que provocó la extinción del dominio. Y bien, llegamos aquí al final del tema que tenía preparado, y me parece que también al final del curso. Estoy a su disposición para preguntas y comentarios. Carolina, adelante.